¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión tenemos el comentario al Evangelio de este domingo 14 del tiempo ordinario de este año 2025, que cae el 6 de julio. Le he llamado a este comentario Vi a Satanás caer del cielo como el rayo, tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12 y 17 al 20. Comenzamos haciendo nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos, y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Ahora procedo a comentar unas palabras sobre el contexto literario teológico de nuestro pasaje evangélico. Estamos ante un segundo envío misionero, que es más extenso que el primero, mencionado en el capítulo 9, mientras que el regreso de los 12 en dicho pasaje viene descrito con una nota muy breve que tenemos en el versículo 10. El retorno de estos 72 discípulos viene acompañado de afirmaciones solemnes que resaltan tanto el éxito como la alegría de su misión, cubriendo los versículos 17 al 24 de este capítulo 10. Aunque existe un paralelismo entre ambas misiones, esta segunda alcanza un punto culminante. Si bien los 12 seguirán teniendo un papel relevante en los Hechos de los Apóstoles, el envío de los 72 señala que también otros discípulos, más allá del círculo apostólico, desempeñan una función fundamental en la tarea evangelizadora. Justo antes del envío, Jesús pronuncia un discurso en el que plantea varias dificultades, pues algunas exigencias que en él aparecen resultan, a primera vista, poco viables. Por ejemplo, la prohibición de saludar a las personas por el camino o la severa advertencia contra quienes rechazan el mensaje. Sin embargo, el centro del relato es Jesús mismo, quien toma la iniciativa de enviar a estos 72 discípulos, de los cuales no se nos dice
quiénes eran, ni cuándo partieron, ni cuánto tiempo duró su misión. Todo esto pone en evidencia que lo esencial no es la identidad de los enviados, sino que es Jesús quien, en su autoridad, los envía para extender su obra. El pasaje tiene una clara intención eclesial. La Iglesia recibe el mandato de preparar a todo el mundo para recibir a Jesús. Procedo ahora a explicar algunos matices del texto griego, idioma en que se escribió originalmente el Evangelio de San Lucas. En el versículo 17, los 72 discípulos volvieron con alegría, dice el texto griego, hipestrepsan meta charás, informando a Jesús que hasta los demonios se les sometían en el nombre del Señor. Kaita daimonia, hipotasetai gemin, entonomati su. Así, el evangelista vincula la alegría del servicio con el efecto provocado. El anuncio de la proximidad del reino suscita el derrocamiento de las fuerzas del mal sobre la humanidad. Si se participa con alegría, se perciben los resultados de la obra de Dios como un don que colma el alma de gozo. En el versículo 18, las palabras de Jesús, vi a Satanás caer del cielo como el rayo, Etheurum ton Satanán, hos astrapen, ecturanu pesonta, no deben entenderse como una alusión a la caída de los ángeles malignos antes de la creación de los hombres, sino como la consecuencia de la predicación del reino. Satanás ha sido derrocado por la evangelización realizada por los enviados de Jesús. Ahora es el tiempo en que Jesús comienza su reinado, es decir, su dominio sobre la humanidad y sobre la historia, pero esto es una realidad en aquellos que se abren al anuncio de la buena nueva. En el versículo 19 es Jesús quien ha dado esta autoridad a la iglesia. Idu dedocahimin ten exousian. He aquí, he dado a ustedes la autoridad. La autoridad de hacer presente el reino en todo aquel que se dispone de buen corazón a sus designios. Quien participa con un corazón puro de esta obra de evangelización, haciendo presente el reino, tendrá su nombre inscrito en el cielo. Ahora procedo con el comentario. Como vemos, el pasaje del Evangelio de esta ocasión se subdivide en dos partes. Primero los versículos 1 al 12 del capítulo 10 y luego los versículos 17 al 20. Comento primero esta primera sección, el envío de los 72. El número 72 en el Antiguo Testamento simboliza la totalidad de la humanidad. Por eso, el envío de esos discípulos tiene alcance universal. Son enviados de dos en probable referencia a la norma judía que exige dos testigos para que un testimonio sea válido. Además, ellos van como precursores de Jesús, ya que Él los envía a los lugares donde Él piensa pasar después. Luego, Jesús comienza un discurso. El discurso comienza con la metáfora de la mies que sugiere el juicio final ya anunciado en Isaías 17 y Jeremías 13, aunque aquí tiene un tono esperanzador con el llamado a orar por más trabajadores. Los enviados operan en dos niveles. Primero, en el relato, preparan el camino donde Jesús pasará. Y segundo, en la comunidad lucana que lee el Evangelio, que son las personas que anticipan su retorno glorioso. La prohibición de saludar por el camino refleja la urgencia de la misión que no se debe interrumpir por cortesías sociales. El reino requiere encuentros profundos, no meros saludos superficiales. El saludo de paz es más que una cortesía. Anuncia la paz de Dios que llega por medio de los discípulos. Esta paz se manifiesta en relaciones restauradas y en signos concretos de comunión, como comer y beber juntos. Al llegar, deben hospedarse con un hombre de paz, priorizando el encuentro personal sobre la proclamación pública que viene después. La paz del reino se difunde desde las casas hasta las ciudades. El mensaje cambia de paz a el reino de Dios ha llegado a ustedes, sin modificar su sentido. Este ofrecimiento de paz es un gesto profético que remite a la oferta de la paz escatológica. El rechazo de esa paz tiene implicaciones escatológicas negativas. Los 72 como mensajeros del reino actúan con la autoridad del mismo Jesús y, en última instancia, con la autoridad de Dios. De ahí la importancia del dicho, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. La instrucción de comer lo que se les ofrezca alude probablemente a no rechazar alimentos por razones de pureza.
El anuncio del reino va unido a curaciones como muestra de su cercanía. Así, el Evangelio se hace acción y transforma la vida de los enfermos. Sobre la falta de acogida, queda claro que no todos recibirán el mensaje, y esto no depende del mérito ni del carisma de los enviados. En esos casos, ni siquiera el polvo del camino debe conservarse. El gesto de sacudir el polvo en la plaza expresa una ruptura pública y formal. Sin embargo, el mensaje de que el reino de Dios se ha acercado no se retira, deja abierta la posibilidad de una futura conversión. Y ahora los versículos 17 al 24 que constituyen la segunda parte de nuestro pasaje del Evangelio. El retorno de los 72 discípulos es descrito como una experiencia gozosa. Ellos se llenan de alegría y Jesús interpreta esta alegría, da gracias a Dios y concluye con una bienaventuranza dirigida a los discípulos. Los enviados se alegran porque los demonios se someten al nombre de Jesús. El nombre simboliza su poder mesiánico y salvífico, y esa salvación incluye tanto curaciones como exorcismos. El dicho vi a Satanás caer del cielo como el rayo probablemente era un logion suelto, es decir, un dicho suelto que después Lucas o una tradición prelucana incorporaron a este relato. La forma final reportada por Lucas sugiere que Jesús interpreta el éxito misionero de sus discípulos como caída de Satanás, lo cual significa que el diablo ha perdido el dominio sobre los seres humanos a quienes sometía por medio del pecado, y en su lugar se ha establecido el reino de Dios mediante la acción de Jesús y de sus obedientes discípulos. Esta victoria sobre el demonio se enmarca en una perspectiva apocalíptica relacionada con la caída de Satanás del cielo, como narran muchos escritos apócrifos, una batalla celestial que concluye con la derrota del maligno. La autoridad concedida por Jesús a sus discípulos se expresa en imágenes simbólicas: caminar sobre serpientes y escorpiones. Aunque enfrentan peligros y persecuciones, se asegura que Satanás no tendrá poder sobre ellos. Pero Jesús modera su entusiasmo. La verdadera razón para alegrarse no es el poder de expulsar demonios, sino el saber que sus nombres están escritos en los cielos. Aunque la expresión es ambigua, probablemente señala que comparten la salvación como todos los que acogen el anuncio. Si en el nombre de Jesús hay salvación, ella alcanza a todos los que escuchan y creen. Con esto paso a explicar las enseñanzas para la vida. De nuestro texto podemos extraer tres enseñanzas espirituales significativas para quienes desean vivir su vida como seguimiento de Cristo y colaborar en la misión de preparar a más personas para recibir a Jesús como Señor. Estas enseñanzas, estas enseñanzas no solo son consejos prácticos, sino principios evangélicos que modelan una vida cristiana activa, comprometida y abierta a la acción del Espíritu. Primera enseñanza: la urgencia del reino exige disponibilidad radical. No saluden a nadie por el camino. Jesús envía a sus discípulos en un estado de despojo extremo y con una orden que puede parecer chocante: no entretenerse con saludos. Esta indicación, más que una falta de cortesía, apunta a una urgencia espiritual. El reino de Dios está en camino y el mensajero no puede dejarse atrapar por formalismos o distracciones. Para quienes desean vivir como seguidores auténticos de Cristo, esta enseñanza implica cultivar una disponibilidad radical, es decir, una libertad interior que permita responder sin dilaciones cuando el Señor llama. En la vida diaria, esto puede traducirse en una actitud de prioridad espiritual: poner el Evangelio por encima de comodidades, proyectos personales o miedos. El discípulo misionero no pospone el bien que puede hacer hoy, porque sabe que el tiempo de Dios es ahora. Esta urgencia, sin ansiedad, es la que mueve al corazón que arde por Cristo y desea que otros lo conozcan. Segunda enseñanza: la paz que se anuncia es de Dios. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. El saludo de los discípulos no es un gesto social vacío, sino la proclamación de la paz mesiánica. Esta paz es presencia concreta de Dios en la historia, no simple bienestar emocional. Por eso el discípulo está llamado no solo a ser pacificador, sino a ser portador del Dios de la paz. En clave espiritual, esto implica vivir y anunciar una paz que no depende de las circunstancias, sino que brota de la comunión con Cristo.
El discípulo que quiere preparar a otros para recibir al Señor no se impone ni confronta agresivamente, sino que entra con mansedumbre, busca al hombre de paz y establece relaciones fundadas en la acogida, la sencillez y la comunión. Hoy más que nunca, en un mundo herido por el individualismo y la polarización, ser agentes de la paz de Cristo es un modo poderoso de evangelizar. Tercera enseñanza, la verdadera alegría nace del saberse llamado y salvado. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en los cielos. Después del entusiasmo por los frutos de la misión, expulsión de demonios, señales prodigiosas, Jesús les dice que la alegría no debe apoyarse en el éxito, sino en la certeza de ser amados y elegidos por Dios. Esta enseñanza libera al discípulo de una fe basada en resultados y lo ancla en la gracia de la salvación. Para quien quiere vivir su vida como un seguimiento de Cristo, esto implica mantener el corazón centrado no en lo que hace por Dios, sino en lo que Dios ha hecho por él. La misión no es una conquista, sino una respuesta agradecida. Quien vive con esta conciencia puede formar a otros no desde la exigencia, sino desde la alegría humilde del testigo que dice, mira lo que Dios ha hecho en mí y puede hacer también en ti. Con esto pasamos a la oración final. Padre Dios, mediante la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado. Concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este próximo domingo. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Me despido ahora dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.